John tiene la razón y nada me hará pensar lo contrario. En el mundo de un ordinario, la principal razón para que las personas te respeten, sigan, obedezcan y escuchen es porque eres más fuerte que ellos. El hecho de que exista un sistema en donde la jerarquía y tu nivel de poder sea la razón para obtener eso, demuestra lo defectuoso y corrompido que es este. Es un sistema donde gobierna el autoritarismo y miedo. Miedo a ser golpeado y humillado. Miedo de ponerse del lado del malo, aún en contra de tus principios. Miedo de perder oportunidades de por vida y oportunidades de ganar estatus en la jerarquía. En resumen, es el miedo la herramienta que utilizan los fuertes para gobernar a los débiles. Y es esa misma herramienta que el John de ahora usa. Para mí, John es el personaje con el que más te puedes identificar en un ordinario. Solo imagínense, de pertenecer al nivel más bajo de la sociedad la mayor parte de tu vida a hacer todo lo contrario. Cualquiera que alguna vez haya sido oprimido por la sociedad y obtenga un gran poder, iría en contra de esa sociedad a quien nunca le importase. Pero al final, sabemos que eso ocasiona destrucción y dolor. Y fue el mismo John que lo experimentó. Pasó de ser el abusado al abusador, haciendo que pierda a sus amigos y finalmente odiarse a sí mismo y a sus poderes. Es por eso que cambió. Quiso un nuevo comienzo en su vida, en el que solo haya paz y tranquilidad. Y con tal de mantener eso, no le importó dejarse intimidar, no le importó fingir y sufrir humillaciones que conllevaban ser un lisiado. No le importó que quebraran sus huesos a diario, solo para poder mantenerse mental y emocionalmente seguro. ¿Y por qué no? Mantener al resto seguro de él. Por esto, las acciones de John para mí son comprensibles. Pero es ahí donde entra el resto de personajes. No quiero decir que el resto de personajes son hipócritas, pero honestamente lo son. Personajes como Arlo o Isen que decían que los lisiados o los niveles bajos deberían conocer su lugar, o como Remy o Valky que viven idealizando y pintando un mundo mejor cuando claramente no han pasado por lo mismo que aquellos que no tenían a nada ni a nadie quien los ayudase. Hacen como si nada pasara y como si su mundo fuera perfectamente normal. Pero cuando les toca estar del lado perdedor, juegan a ser víctimas y dicen que John está desquiciado, loco, que es incontrolable y un monstruo. No pueden aceptar ese karma que se vuelve en su contra y les muestra la realidad que estaban viviendo. John, consciente o inconscientemente, les mostró a todos que incluso un lisiado sin valor vale algo. Que esa creencia influenciada por su padre también puede contribuir y aportar algo valioso a la sociedad. Y es por eso que tomaron cartas en el asunto, aunque muy tarde para él, ya que esa creencia fue destrozada por la naturaleza violenta de la escuela, la que existe, y el sistema en el que vive. Trajeron su ira y destrozaron la fe sobre él mismo. Y ahora quieren arrepentirse cuando la persona a la que hirieron hace lo mismo que el sistema les pide. Probablemente a muchos no les guste John porque olvidó la persona que era al comienzo. Y hay momentos en donde también digo, ¿por qué simpaticé con él? Pero vuelvo atrás y recuerdo lo buen tipo que era. Y también todo lo que hicieron los demás personajes con él. Y puedo hacerme un panorama general más fácilmente, teniendo una mejor idea de la progresión natural del personaje. John es ahora mi personaje favorito. Todavía no estoy de acuerdo con todo lo que hace, pero definitivamente aprecio muchísimo más su rol que el del resto del elenco, y aún mucho más con su lucha interna. Sin embargo, obviamente esta es una opinión con la que no todos concordarán, y aún así podrán ver este video y seguir odiándolo. Pero como dije, esa es mi opinión y no habrá nada que me hará cambiarlo.